La Organización Indígena de la Guajira Yanama, a través de la Consejería de Comunicación Propia APIRRA, presenta Huacujain Humuin, se lo contamos. Un programa radial dirigido a docentes y zonas rurales para reforzar y potencializar los conceptos sobre educación propia e intercultural del pueblo guayú. El pasado 20 de agosto de 2022, en alianza con la Consejería de Educación Propia e Intercultural de la UNIC, la Universidad de La Guajira y la Organización Yanama realizaron el primer foro de avance en el sistema de educación indígena propio en el municipio de Maicao. Por Huacujain Humuin, se lo contamos, les traemos la primera entrega de los hechos más importantes del foro en relación al componente pedagógico. En nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia, del Consejo de Gobierno, reciban un fraternal saludo de hermandad, como pueblos, como hermanos. Para nosotros es un gusto estar aquí en este territorio caribeño, con nuestros hermanos guayú, compartiendo esta experiencia significativa para los pueblos indígenas, como es la construcción de su política pública educativa para pueblos indígenas. Entonces, desde la organización ratificamos todo un saludo fraterno de parte del Consejo de Gobierno, de nuestro consejero mayor Orlando Rayos Acosta, desde los pueblos del Caribe, de la Macrocaribe, de la Macronorte, agrupados en esta macro, pues hemos estado desde hace 3 días en este territorio. Estábamos en Cabo de la Vela, territorio ancestral de acá del pueblo guayú. Estábamos compartiendo también, socializando la política pública para el etnoturismo propio para los pueblos indígenas, una consulta que se está haciendo, y también un proceso también de consulta con el tema de biodiversidad. Y pues aprovechamos todo este espacio para articular también, aprovechando que estábamos en la zona, ya que tuvimos hace menos de un mes la socialización de los avances. Una vez se cerró el periodo de gobierno anterior, quisimos hacer una socialización de los avances que hemos tenido y que hemos encontrado. Te debo decir que yo hoy tengo un año de estar asumiendo como consejera de Educación Propia e Intercultural de la UNIC, pero este proceso de la construcción del documento borrador para la política pública educativa para pueblos indígenas ya tiene varios años. Agradecerle a la Mayora Remedio, que ha sido una de las pioneras en este ejercicio. Cuando empezaron a hacer ese primer borrador, a recoger insumos, que se empezó a bajar esta consulta a las bases, donde se recogieron insumos. Posteriormente se empezó a construir un documento borrador. Una vez estuvo, y eso tuvo un tiempo, como alrededor de unos 6 años, más o menos 5, que donde empezaron a construir este borrador, a recoger esos insumos en cada uno de los pueblos indígenas. Y hoy ya está un documento consolidado, un documento construido, un documento que está en plena concertación. Y la consulta, después de todo este proceso que se hizo, que se llevó a las bases, que se empezó a consultar, de pronto no se vino aquí, pero las consultas en la estructura como está la UNIC se han hecho a través de macro. Una vez nosotros consultemos todo este documento con el gobierno nacional, porque hoy, ¿cómo es la metodología? La metodología es que hay una delegación por parte de los pueblos indígenas, hay una delegación por parte del Ministerio de Educación, también tiene asiento el Ministerio del Interior, que son como los rectores de los procesos de concertación, y con ellos nos sentamos, revisamos ese documento, damos las discusiones, los debates, damos nuestras propias posturas como pueblos indígenas. Una vez ese documento esté listo, concertado con ellos, debe pasar a la MPC, que finalmente será quien protocolizará el documento ya como política para los pueblos indígenas en torno a educación. ¿Cuáles son las funciones de esta comisión de concertación?
Una es formular directrices y criterios de la construcción y aplicación de las políticas públicas. De eso tenemos hace poco que también en el marco de este ejercicio, aparte del documento borrador que estamos construyendo, ahí se sacó una resolución, que es la resolución que da los lineamientos administrativos para la contratación del PAE indígena, que a través de la 18858, que esa resolución le ha permitido a algunos pueblos administrar el PAE. No sé cómo funciona en La Guajira, pero es una resolución que ha permitido dar los lineamientos y que ha salido aquí en el marco de esta mesa de concertación o esta mesa de trabajo que hace parte de las funciones que tiene la CONCEPI. También se está trabajando en una directiva, todavía no ha salido, en una directiva para los PEC, para los proyectos pedagógicos comunitarios. Estamos también trabajando en esa directiva. Y sucesivamente aquí han salido en base de estos decretos. Se está trabajando el documento del CEI, pero ahí hemos ido trabajando algunas cosas, como en estos momentos, mediante una sentencia que tenemos, que el equipo de trabajo de la CONCEPI, que se me olvidó presentarlo, ya Nana lo había presentado, pero el equipo que tengo en la Consejería de Educación, el equipo jurídico, el doctor Martín Moreno y la doctora Jessica Pacheco, ha sido como ese equipo que ha venido acompañando. Una vez nosotros iniciamos este proceso de la consejería, ellos nos han venido acompañando y tenemos una meta en este gobierno, porque es un mandato que también nos dio el Congreso de los Pueblos Indígenas de la UNIC. Dirán ustedes, ¿por qué no un capítulo para el pueblo guayú, por ejemplo? Entonces, nosotros hemos dicho que la construcción de la política pública para pueblos indígenas en términos de educación debe ser especial, y en el marco de esto, por esto es la construcción del CEIT, y en este mismo ejercicio cada pueblo tendrá sus propias dinámicas y el documento así lo va yendo especificando. Se sacó un documento borrador, pero eso se ha ido modificando de acuerdo al diálogo de la concertación. O sea, de pronto, si conocieron el primer documento, eso a esta fecha ha tenido muchos cambios porque en el momento de la concertación hemos ido haciendo ajustes. Ya tenemos un nuevo ajuste, y es que finalizando este gobierno hicimos un análisis, y en donde se vimos la necesidad de que ese documento tan grande de los 208 artículos había que nuevamente hacerle una depuración, porque había algunas cosas que ya eran similares, se cruzaban, y nos tocó hacer una depuración de documentos que hoy tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, todo este trabajo que hemos venido realizando nos va a permitir a nosotros la construcción de esta política, pero una construcción donde se ha estado la voz de los pueblos. Lo decía la Mayora Remedio en su intervención. ¿Por qué la construcción de esta política propia para los pueblos? Porque nos permite salvaguardar la vida física, cultural de los pueblos indígenas. Nosotros, a través de los PEC, que ya estamos haciendo educación propia, porque ya estamos construyendo educación propia, ya nosotros no hablamos de no educación, hoy hablamos de educación propia, y es precisamente eso, es salvaguardar lo que hoy es la cultura, que perviva la cultura, en este caso, como estoy en territorio guayú, que perviva la cultura del pueblo guayú. Y eso no solo lo hacen las autoridades de su organización, debe ser un trabajo que debe ser articulado desde los establecimientos educativos, y no solo del establecimiento educativo, sino también de los programas de atención de la primera infancia. Por eso este documento abarca todo eso, que se abarca el capítulo también de semillas de vida, en donde las semillas de vida, los niños empiezan a cómo nosotros vamos a ir formándolos a ellos con su propia identidad cultural, y eso debe estar establecido dentro de las cátedras que hoy se puedan dar, y en lo posible se pudieran llevar también a las universidades, a la educación superior. Entonces, en esta construcción que hemos venido, ese es uno de los principios de este documento CI, que es salvaguardar la vida física de los pueblos indígenas.
Contarles también que nosotros en el ejercicio de este periodo de gobierno que llevamos nos hemos dado cuenta que no puede ir el Ministerio de Cultura por un lado y el Ministerio de Educación por el otro lado para construcción de la política pública de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque hoy el Ministerio de Cultura elaboró un plan decenal de lenguas y ese plan decenal de lengua debe ser articulado con el Ministerio de Educación para que también en las instituciones educativas se puedan dictar las cátedras y salvaguardar las lenguas nativas. Hoy tenemos el caso de unos pueblos a través de ese diagnóstico que lo está haciendo la Universidad Externado, y es que hemos encontrado que hay en algunos pueblos solo 5 hablantes de la lengua nativa. Y si nosotros no fortalecemos, no revitalizamos la lengua nativa de esos 5 hablantes, de ese pueblo indígena, se puede perder la lengua, ocurre el riesgo que se pueda perder. Pero aquellos pueblos que sí lo tienen, entonces con esta política pública, nosotros lo que buscamos es salvaguardar eso, que permanezcan, que vivan las lenguas de los pueblos y que nos permita a nosotros fortalecerlas. Entonces, les daba ese ejemplo porque eso es la realidad, y ese cuento que les estoy echando de que sí, solo 5 hablantes, sí lo hay, está en la Amazonía. En la Amazonía está ese caso, y aquí en el Caribe también hay casos también ya de pueblos que están en extinción en el documento que nosotros tenemos. Entonces nosotros lo que le planteamos incluso a este nuevo gobierno es poder articular el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura para poder impulsar esa política en el marco del CEI. Esa es una de las apuestas que tenemos con este proceso que queremos llevar. Les decirles a ustedes que la delegación y la participación de cada una de las organizaciones que están, que ya yo les decía que está el Ministerio y como mayor responsable el Ministerio de Educación, tienen unos delegados que participan, algunos son equipos técnicos, algunas organizaciones también tienen sus equipos técnicos. El caso de la UNIC tiene su equipo técnico, y hoy contamos con 2 expertos, diría yo, que es la doctora Jessica y el doctor Martín Moreno, acompañándonos en este ejercicio de construcción y apoyando toda esta construcción colectiva. ¿Me pasa la siguiente? Entonces, digamos, ¿cómo está el esquema de la estructura del CEI? El CEI tiene una estructura en donde se proyectaron, nuevamente decía, unas 7 sesiones, cada una con 5 días de concertación, de trabajo, de espacios autónomos, espacios conjuntos entre el Ministerio y la CONCEPI. Y después se va a plenaria y se discute. Nuevamente le digo, algunos de esos artículos han cambiado de acuerdo como estaban escritos, la metodología también cambió, y hoy dentro de esta existen 4 comisiones de trabajo. Una es la comisión política, que se encarga de trabajar toda la estructura política del CEI, la comisión pedagógica, que se encarga, y allá hay expertos en estos temas pedagógicos, desde los distintos pueblos, de las distintas organizaciones que representados hoy en la CONCEPI, que se trabaja. Una comisión financiera, expertos en la comisión financiera, en todo lo que tiene que ver con el tema financiero, y una comisión de relacionamiento laboral, que uno sabe que muchas de estas últimas son las gruesas, porque uno tiene que ver con el tema financiero y el otro tiene que ver con temas laborales para también refrendar y apoyar pues los intereses de los educadores indígenas. Nosotros hoy en el CEI le llamamos dinamizadores pedagógicos dentro de la construcción, y ese ha sido un cambio que hubo teniendo en cuenta el primer borrador de documento que había. Entonces, algunos dirán, nosotros no nos sentimos identificados como dinamizadores, nosotros somos docentes, pero tiene un sentido de poderles poner dinamizadores pedagógicos, y ustedes se van a dar cuenta ahorita que mis compañeros expertos en el tema les van a explicar, y todas las dudas que ustedes tengan frente a estos temas
Martín va a hablar todo el componente de la estructura, cómo está en cada uno de los componentes. La doctora Jessica Pacheco se va a centrar en el tema del relacionamiento laboral, que tiene que ver en el marco de la sentencia de SU 245, que hoy nosotros en la construcción de este documento hicimos un pare, porque nosotros digamos que en nuestro devenir pensábamos tener listo el CEIP con finalizando gobierno, finalizando documento CEIP, pero no fue así. Sin embargo, unos docentes indígenas de Pasto, compañeros también de ustedes, de muchos de los que están aquí, con unas autoridades hicieron una demanda, y esa demanda llegó hasta la corte, ¿no? Y esa viene desde sentencias anteriores. Unificaron todas esas sentencias que han salido frente a este tema laboral, y salió una sentencia que es la SU 245, que le ordena al Ministerio de Educación que tiene que empezar a sacar un decreto de equivalencias para los docentes, y hoy y le da el balón también a la CONCEPI, le dice: CONCEPI, resuelva este tema. Este tema ya vienen los docentes con aquellos que han sido nombrados por el 804, que están allí, que no tienen escalafón, sino que quedaron allí. ¿Cómo les resuelve su tema a los docentes? Y entonces nosotros dijimos, creo que fue como en mayo, pues dijimos, no alcanzamos, el gobierno se termina ya el 7 de agosto, no alcanzamos a sacar el documento 6, entonces Ministerio de Educación vamos a ampliar esa subcomisión de relacionamiento laboral con otros delegados que asisten en otras comisiones, y empecemos a trabajar este decreto transitorio de equivalencia para resolver el tema del tema de equivalencias para los docentes. Entonces nosotros dijimos, listo, vamos a trabajarlo en estos momentos. Tenemos un borrador también de ese decreto. Tiene aproximadamente 31 artículos. Ya ahorita la experta allí que está trabajando y que está dentro de esa comisión les va a explicar cómo está ese proceso. En ese ejercicio hoy nosotros llevamos ya 15 artículos aprobados en ese marco de ese decreto transitorio. Nos hacen falta 15. Ya empezamos a hacer el relacionamiento con el nuevo gobierno para nuevamente volvernos a sentar. Aspiramos a sentarnos ahora en septiembre, y una de las apuestas que tenemos es que en estos 100 días de gobierno del nuevo gobierno del doctor Gustavo Petro podamos sacar ese decreto transitorio de equivalencia para el escalafón docente. Y ya ahí no les explico más, porque ahorita ya la experta les va a explicar cómo está eso, cómo va esos decretos, y ya ustedes tendrán todas las inquietudes que hacer. Entonces, digamos que así está la estructura del CEIP. Eso es lo que hemos venido nosotros concertando. Si me preguntan por qué una política para pueblos indígenas, es necesaria, nuevamente lo digo, salvaguardar la cultura, la identidad de los pueblos, la vida física de los mismos pueblos, las lenguas de los pueblos, que hoy para nuestro país es uno de los países biodiversos, sobre todo en un país pluriétnico, en donde para nosotros es importante una política pública para los pueblos indígenas. En este ejercicio, cada pueblo indígena, en el marco de ese documento, tendrá su propia autonomía para poder administrar, pero tendrán ustedes que como pueblo wayú también unificarse cómo es que se va a hacer la administración de este sistema. Con esta breve introducción de lo que es el CEIP, cómo funciona, cómo empezó, cómo inició esa mesa de concertación, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como pueblo, le voy a dar paso al doctor Martín Moreno para que les explique capítulo por capítulo de uno de esos, y le dejamos el último capítulo a la doctora Jessica, que hablará del relacionamiento laboral específico, para que ustedes conozcan ya cómo está toda la estructura jurídica administrativa del documento CEIP. Papajahuaquejain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Quisiera iniciar haciendo un relato personal. Cuando estaba en
estudiando la primaria y la secundaria por allá en el resguardo de San Andrés, veíamos en los libros de historia que nos hablaban de esas civilizaciones, los griegos, los mesopotámicos, los romanos, nos hablaban de Aquiles, de Darío, de Julio César, y nos contaban esas historias de las proezas y de las cosas que construyeron esas civilizaciones. Y después venía la época o la parte cuando nos hablaban de la conquista y nos presentaban a Colón como un prototipo, como un libertador, como un salvador. Y cuando ya tocaba hablar de la historia de acá, de América, por allá ya en lo último, entonces nos hablaban de que por allá había una civilización, la civilización azteca, la civilización maya, y por aquí en Colombia estaban los chichas, los caribes, los taironas. Nunca nos hablaron de los guayú, ni de los zenú. Éramos invisibles en los textos escolares de esa época. Mi padre es docente, fue docente pues, así como muchos de ustedes. Y entiendo la importancia que tienen los docentes en la construcción de esta norma. Fue asesinado en el año 93 por los grupos paramilitares. Y siempre le decía porque él me mostraba, él tuvo amigos de esta zona, me hablaba de nuestras culturas y me hablaba de una cultura mágica. Me enseñó a conocer la cultura. Yo conocí la cultura guayú a través de esos relatos que él hacía. Me decía que era una cultura mágica, poderosa, grande, fuerte. Me hablaba de ustedes, los guayú. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué los libros de historia no hablan de nosotros, los zenúes, que construimos canales hidráulicos para poder controlar las inundaciones del río Sinú? ¿Por qué no se habla de que a través de esos canales hidráulicos que nuestros antepasados construyeron, los zenúes lograban fertilizar la tierra y cultivar y tener seguridad alimentaria en las épocas de sequía y tener tierras secas en las épocas de invierno? ¿Por qué no nos hablan de esas proezas que hicieron los guayú, que fueron uno de los pocos pueblos que no pudieron conquistar los españoles? ¿Por qué no los libros de historia no nos hablan de eso? Y la respuesta es, y eso nos lo han enseñado, que la historia la escriben los vencedores. Hoy hablamos español porque los españoles colonizaron y conquistaron estas tierras.
Si hubiesen sido los ingleses, hoy estaríamos hablando inglés. Entonces la apuesta del CEID busca eso: preservar, fortalecer esa identidad cultural que tiene nuestra diversidad como nación. ¿Sí? El mundo avanza, el mundo cambia. Y si los pueblos indígenas no tenemos una herramienta que permita proteger ese legado cultural que nosotros tenemos, estamos condenados a desaparecer física y culturalmente, como ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T025 y en los autos de seguimiento como el 004 del 2009 y muchos autos que salieron de esa sentencia T025, que es uno de los fundamentos legales que sustenta jurídicamente la creación de esta norma, aparte del convenio 169, aparte de la Constitución Política de Colombia, aparte de los tratados internacionales que ha suscrito el Estado colombiano para proteger los derechos de las minorías étnicas en nuestro país. Ese es el armazón jurídico que hoy sustenta nuestra norma, a la que llamamos Sistema Educativo Indígena Propio, SEID. 25 lenguas y solo hay 5 docentes que hablan la lengua de cada uno de esos pueblos. ¿Qué pasa con los otros 20 indígenas? Con los otros 20 pueblos. ¿Cómo hacen esos docentes para enseñar? Les toca utilizar español. No queremos eso en nuestro sistema. Nuestro sistema busca garantizar una educación pertinente que promueva el uso de la lengua, la enseñanza en nuestra lengua. Pero también tenemos que ser conscientes de algo. El hecho que nosotros administremos la educación propia, entendiendo de que debe priorizarse los conocimientos ancestrales, las prácticas, la lengua, no quiere decir que nosotros nos vamos a olvidar de las matemáticas, que nos vamos a olvidar de la ciencia y de los conocimientos occidentales. Eso tiene que ir articulado a nuestros espacios de formación. ¿Sí? Porque eso nos va a garantizar el poder movernos nuestros saberes en los dos mundos. Entonces, el primer componente, el componente político, ¿sí?, contiene alrededor de 18 artículos, contiene alrededor de 12 artículos ya concertados con el gobierno nacional, 13 artículos. Ese componente nos habla del reconocimiento de la educación indígena propia, pero aquí es importante algo, y es que se introduce el reconocimiento de la educación propia a través de las autoridades, ¿sí? En el marco del Estado Social de Derecho.
de acuerdo a su cosmovisión, a sus leyes, a su sistema o estructura de gobierno propio. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su educación propia y a su administración. ¿Qué quiere decir eso? Las entidades certificadas hoy en materia de educación, como son los municipios certificados o los departamentos que hoy están administrando educación, pues en el caso donde los pueblos indígenas decidan asumir la administración de la educación, pues serán ellos los que asuman la administración total de la educación. Y cuando hablo de la administración total es, los pueblos indígenas administrarán la planta del personal, pagarán los salarios y todo ese tema, pero eso ya mi compañera Jessica cuando hable de ese tema. Estoy hablando de aspectos generales que están dentro de esos primeros artículos. ¿Sí? Las competencias para la administración de este sistema son de los territorios indígenas por una razón constitucional. Son las entidades territoriales, en el caso de nosotros, los territorios indígenas, en el caso del régimen tradicional o los municipios o los departamentos, son los que asumen las competencias para la administración de la educación. En el caso de nosotros, las competencias de los territorios, pero quienes ejecutan serán las autoridades o sus estructuras que se creen para administrar directamente este sistema. Ámbito de aplicación. Nos habla de que esta norma se va a aplicar en todo el territorio nacional, tanto en zonas de frontera, en resguardos, en ciudades. Y allá en las ciudades la norma se aplicará con sus tres componentes de acuerdo a cómo ese pueblo organice su estructura para administrar el sistema. Pero la norma es de aplicación nacional. Este artículo nos habla de cuáles son los fines del sistema educativo indígena propio, el fortalecimiento de la familia, de la cosmovisión, de la identidad cultural, de la diversidad lingüística, de la producción, pero esta producción entendida como los saberes, como los procesos de investigación propia, en el marco, ¿sí?, de esos saberes que ustedes desarrollan en sus territorios. ¿Por qué de la familia? Porque nosotros hemos dicho que la educación no empieza en las aulas de clase como se nos ha enseñado tradicionalmente. La educación empieza en la casa. La lengua no se aprende en un salón de clase, se aprende con la mamá. Cuando tú naces, las primeras palabras te las enseña la mamá. Cuando estás en el vientre de tu madre, ya tú estás recibiendo conocimientos. En el caso de los zenúes, el conocimiento se comparte a la orilla o alrededor del fogón, a la hora del desayuno, cuando la abuela está cocinando la yuca. Entonces entra a relatar historias, cuentos. Eso es educación propia.
Eso es educación propia, lo que se comparte en la casa. El sistema busca eso, fortalecer esos espacios de conocimiento, porque también son espacios de conocimiento, de formación, de fortalecimiento. Fortalecimiento de los procesos educativos indígenas. Uno de los fines, contribuir al buen vivir de los pueblos indígenas. Protección de la vivencia y la memoria de los pueblos. ¿Sí? Esos serían como los fines más importantes. El artículo 9 nos habla de los procesos de educación propia en contextos urbanos. Ustedes saben que en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, aquí en Maicao, en Riohacha, hay muchos pueblos indígenas que están en contextos urbanos. Para ellos también es la norma, ¿sí? Y lo que les decía ahora rato, o sea, a ellos también les aplicará la norma en sus tres componentes: político, administrativo. Cada pueblo mirará cómo crea los mecanismos para la materialización y la aplicación del CEID en esos contextos urbanos. Vuelvo e insisto, hemos buscado que la norma sea lo más general posible, para que cada pueblo tenga la libertad de decidir cómo aplicará esta norma de acuerdo a sus realidades territoriales, culturales, organizativas, políticas. ¿Sí? El CEID no es una camisa de fuerza. Ojo. Hasta aquí, hasta el artículo 13, está concertado lo que se refiere a ese componente, el componente político organizativo. Ahora viene el otro componente, el pedagógico. ¿Qué es lo que se ha concertado en relación con el componente pedagógico? El componente pedagógico, pues ya se refiere a todo lo relacionado a los procesos pedagógicos que se van a desarrollar en el CEID, cómo se va a estructurar o cómo se van a estructurar esos procesos pedagógicos. Sí, ahí se concertó el artículo 37, que habla de la autonomía pedagógica. Los pueblos indígenas tendrán autonomía para desarrollar y aplicar sus propios procesos y modelos pedagógicos de acuerdo, ¿sí?, a sus vivencias, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus procesos organizativos. De eso se trata el artículo 13, de la autonomía, perdón, del artículo 37, de esa autonomía pedagógica que van a tener ustedes como pueblos indígenas a la hora de desarrollar sus propios procesos de formación pedagógica. Hemos dado unas definiciones dentro de esos artículos. Por ejemplo, componente pedagógico. Nos pareció que era necesario no solo colocarlo como una definición, sino que quedara como un artículo. Y entonces nos habla de cómo se organiza ese modelo pedagógico. Se habla de tejidos para la sabiduría, se habla de los caminos que orientan y que dinamizan esos procesos de educación
propia. Pero vuelvo, insisto, cada pueblo definirá cómo organizan esos caminos, esos tejidos, ¿sí?, en esos procesos de construcción de esos modelos pedagógicos. El artículo 42 habla de vivencia de los procesos de formación. Habla de los espacios. Los pueblos indígenas han insistido que el aula de clase no es el único espacio de formación. Los pueblos indígenas tienen diversos espacios de formación. El tambo, la cancurama, dije bien la palabra, Mayora Jessica, cancurama, cancú. Acá pues la ramada, ¿cierto? La ramada. Allá en la selva amazónica, la maloca. En el pueblo Zenú pues tenemos nuestros espacios. Cada pueblo define sus espacios y esos son espacios de formación, ¿sí? Si me permite, los tiempos, habla de los tiempos, de los famosos calendarios escolares. Cada pueblo indígena definirá cómo serán esos tiempos. Dígame, compañera. Cuando usted hablaba de los diferentes escenarios, como un joven de séptimo grado, le hablaba de diferentes de espacios, de sitios. Sí, de formación. La comunidad, el territorio. Y a un joven guayú del grado séptimo le hablaba acerca de los diferentes espacios, territorio, comunidad, aula de clase. ¿Cuál era el espacio? ¿Qué aprendí en cada espacio? Y él decía, yo aprendo más en la comunidad y en el territorio porque lo veo, porque lo que allí se hace lo practico, pero en el aula muchas veces, o la mayoría de las veces, todo lo que dejan no sabemos, no sé qué es, pero trato de cumplir porque estoy aquí, pero aprendo más en mi comunidad, aprendo más en mi territorio. Estás conectado con Wakuhain Humuin, se lo contamos. Bueno, para todos, la Carta Magna, que es la Constitución Nacional, es la que nos rige, ¿cierto? Yo quisiera que cualquiera de ustedes, no solamente el compañero, me explicara en qué artículo de la ley 115 se denomina dinamizador al docente como tal. Bueno, buenos días para todas y todos. Todavía mi intervención no ha iniciado, que es uno de los componentes laboral y que creo que la mayoría de los que están aquí son docentes y por eso el interés en el asunto. No me quiero adelantar a lo que vamos a exponer, pero yo le preguntaría, transmitía la pregunta, ¿cómo se dice docente en lengua guayú? ¿Ya? ¿A qué va la categorización? Primero, no es solo dinamizador, es dinamizador pedagógico, ¿sí? O sea, tiene un apellido esa categorización, dinamizador pedagógico. Y ahí entraríamos en la discusión, son 115 pueblos indígenas, entonces 115, tendríamos que dejar 115 denominaciones en la norma de lo que es un docente, pero para no es, en cada cultura ese docente tiene una categorización, tiene una denominación y además en cada proyecto educativo le podrá denominar de la forma que considere. La norma lo que nos dice es, será dinamizador pedagógico, pero cada pueblo, si el pueblo guayú considera que le va a seguir denominando docente, le seguirá denominando docente. Ahora, con lo que me preguntaba, si nos estábamos saliendo de la Constitución. Nosotros somos unos pueblos indígenas con un sistema jurídico, pero dentro del marco del Estado. Por lo tanto, no podemos estar
fuera de la constitución política, y la norma tendrá, y la norma no solo tendrá, la norma como se está planteando respeta la constitución política de Colombia. La ley 115, digamos, es el marco general de la educación, pero precisamente nosotros aquí estamos creando el marco general de la educación para los pueblos indígenas. Por lo tanto, aquí esta norma que apenas está en construcción, que apenas está en concertación, que no es todavía una norma, todavía no se llaman dinamizadores porque no está aprobada la norma, pero al momento, ¿sí?, de que se apruebe tendrá la categoría que en la norma se le denomina. O que cada pueblo le denomine. ¿Por qué? Porque no podíamos asimilar o homogeneizar. Eso igual no le va a quitar la condición, y ahorita vamos a hablarlo, de servidores públicos, de docentes, de sus derechos, porque eso lo vamos a abordar, sino que dije, no me quiero adelantar, eso me corresponde a mí explicarlo. Yo terminaré exactamente. Vuelve y me pregunta. El trabajo colectivo define el origen, horizonte y perspectiva de la organización indígena de la Guajira Yanama. Yanama está presente en cada rincón de nuestro territorio, fortaleciendo la educación propia. Para el próximo viernes, segunda parte especial, Foro Avances del CEID y Fortalecimiento de la Educación Propia, por Progresa Radio y nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Yanama Apirra en YouTube y Organización Indígena Yanama en Facebook. Wakujain Humuy, se lo contamos.